Hola, soy Aldo Barraza con matrícula A00833993 y este es mi video de evidencia final de examen individual. El software es una estructura de información que se aplica al hardware, es lo que llevan los proyectos dentro, es por ejemplo la interfaz de tu computadora o de tu consola de videojuegos, o etcétera, incluso hoy en día hasta de la lavadora, refrigerador, es la programación que hay detrás, el código que hay detrás y es pues todo lo que hace que este tipo de cosas funcionen y sean eficaces. La ingeniería de software es la optimización de lo que es el software, es realmente pues hacer que el software sea funcional, sea algo sustentable. Es algo que ha crecido últimamente porque pues anteriormente no existía, es un campo que ha surgido en las nuevas épocas y realmente es algo muy interesante de estudiar y analizar lo que es la ingeniería de software porque pues es algo que ha surgido en base a ciertas necesidades que surgieron con la crisis de software, de la cual hablaré más adelante. Un sistema, pues un sistema es un conjunto de entidades y de actividades que hacen que un proyecto funcione, que hacen que algo se mueva, que algo pues, sea funcional. Eso es un sistema, pues un sistema de software es algo que es un sistema, un proyecto de software que funciona, un sistema de hardware es un sistema de hardware que funciona, un sistema en general como lo puede ser pues hasta una videoconsola, pues es un sistema que lleva hardware y software dentro y es funcional. Un sistema es una palabra que utilizamos de una forma bastante grosa a veces, pero realmente tiene una definición mucho más simple en el sentido de que se puede aplicar a más cosas. No simple en el sentido de que sea fácil, sino que un sistema es simplemente algo que funciona. Y la historia de la computación nos ha mostrado, como mencioné anteriormente, es algo que ha ido surgiendo conforme ha habido necesidades en la era actual y la tecnología ha ido avanzando. Tenemos la revolución informática que realmente trajo lo que es la mano de maquinaria en el sentido de máquinas que hacen las cosas en vez de la mano obrera, que es la del humano. Y pues realmente son es muy interesante estudiar la historia de la computación porque te hace ver cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy en día. Parte de esa historia es la crisis del software, que ahora hablaré de ella, como mencioné anteriormente, que era una época en la que el software era visto como algo complementario del hardware al cual no se le daba mucha importancia, cosa que en mi opinión fue un error grave porque pues realmente hoy en día vemos cómo el software es lo que ha ido avanzando y pues esta crisis de software se puede reflejar hasta hace unos pocos años en las que pues el hardware era lo principalmente llamativo a la hora de que comparas los teléfonos que estaban saliendo hace 10 años, 15 años, y lo que más te vendían eran los cambios físicos del teléfono. Y hoy en día se venden más los cambios de dentro del teléfono. Tú puedes agarrar los últimos tres teléfonos de la marca que quieras y te apuesto que sus capacidades físicas son bastante similares. Lo que cambia es lo que lleva dentro. Y en la crisis de software fue un tiempo en la que los programadores estaban teniendo problemas porque los proyectos estaban siendo o muy lentos o muy costosos o muy ineficientes. Así que había que tener los tres factores. Tenía que ser algo rentable, algo rápido y algo eficaz. Así que esos son los tres factores más importantes y los tres puntos que definen esta crisis, que era cuando no se contaba con eso. Y ahí es donde surge la ingeniería de software, que plantea ciertos requerimientos, ciertos modelos para hacer que esto sea más eficaz, más funcional. Y es lo que hace que la ingeniería de software sea tan importante hoy en día, que es lo que ha hecho que esto funcione, que esto sea algo rentable y que sea algo que podemos observar de manera bastante cotidiana. Así que de los 8 puntos de ética del software, para mí la más importante es el ayudar a tus compañeros, porque eso es lo que hace que el proyecto sea bueno. Si tú estás en un campo pero ves que alguien necesita ayuda y tú le puedes ayudar, hazlo, porque entonces el proyecto va a salir adelante y a ti te va a ir mejor como desarrollador también. Así que creo que es lo más importante, saber apoyarse con tus compañeros y saber que a lo mejor una persona no puede hacer eso, pero yo sí lo puedo hacer, y lo que yo no puedo hacer, un compañero mío lo puede hacer. Los tipos de software de sistema son los que van dirigidos a ciertas audiencias. Está el personal, que es el que usamos nosotros como personas, una consola de videojuegos, una televisión.
Está el de servicios, que pues es más que nada, por ejemplo, servicio de Canvas, servicios de educación, pero puede también entrar en muchos otros aspectos, como aplicaciones para ciertos servicios, Rappi, Uber, etcétera. Y los empresariales, que son los que usan las empresas para poder trabajar, que son pues inclusive sistemas como Unity, yo creo que clasificarían ahí, que son los que pues se desarrollan para que la gente pueda trabajar en ellos. Así que pues esos son los tres tipos de software de empresas, de sistemas. El ciclo de vida de un sistema pues es toda la fase de desarrollo de idea, planteamiento, ejecución, etcétera. Mucho se confunde con el ciclo de vida que tanto vive un sistema, pero pues eso sería más del hardware. Del software es toda la idea y todo el planteamiento, todo el desarrollo de dicha idea. Y pues eso incluye muchos aspectos, mucho detalle, mucho análisis de lo que estás haciendo, creatividad para ver para quién lo estás haciendo, si realmente lo van a usar, si realmente está siendo eficaz, etcétera. Y pues para mí el ciclo más importante es saber analizar a la audiencia, saber qué necesidad hay en la audiencia, porque aunque tú crees el mejor proyecto, si es algo que ya funciona, si es algo que la gente no busca renovar, entonces puede que no sea un proyecto tan exitoso. Así que es saber estudiar la audiencia y manejar tu planteamiento en base a una necesidad general. Eso yo considero lo más importante. Y la fase de requerimiento de software, pues a lo largo de la historia, inclusive con el surgimiento de la ingeniería, se sabe que un proyecto de software tiene que tener ciertos estándares para poder llamarse a sí mismo un buen proyecto. Estos son los requerimientos de software y es lo que requiere un proyecto de software, valga la redundancia, para poder ser funcional, ser eficaz. Una manera de conocer también los requerimientos es mediante una entrevista, porque pues no todos los proyectos van a requerir lo mismo. Una entrevista al público al cual tú planeas involucrar dentro de tu proyecto te da información, proporciona datos que van a ser útiles para saber cómo vas a manejar tu proyecto. Así que ese es el sistema de entrevista y esa es su función. Y que te ayuda a saber qué requerimientos van a ser más importantes que otros. Dentro de aquí entran los requerimientos funcionales, que son los que te van a decir a grosso modo qué vas a hacer, y los requerimientos no funcionales, que son los que te van a decir cómo los vas a hacer. Son requerimientos ya pues dependiendo de cada proyecto. El modelado UML es un sistema pues gráfico para poder estudiar las relaciones que hay entre las entidades del proyecto, los roles que tiene cada uno, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Pues es una manera bastante gráfica y bastante visual de poder manejar dicha información. Y los siguientes son los casos de uso, que los casos de uso son pues ejemplos prácticos de cómo se podría utilizar el proyecto que tú estás planteando. Por ejemplo, nuestra aplicación, un caso de uso sería pues yo me voy de intercambio a Madrid, cómo lo podría usar mi mamá, mi aplicación, para saber qué estoy haciendo yo en Madrid, o para recolectar cierta información que ella buscaría que le proporcionara la aplicación que nosotros estamos generando. Eso es un caso de uso. Y a la hora de plantear tu proyecto están los dos modelos, que es el as-is y el to-be. El as-is modela tu proyecto en este momento, cómo está ahorita, qué es lo que necesita ahorita, qué es lo que tienes que hacer ahorita. Y el to-be es más que nada refiriéndose a cómo va a crecer el proyecto. Es lo que tienes que hacer, qué vas a hacer, qué ambiciones tiene el proyecto, qué otro cambio vas a hacer buscando atraer cierta audiencia, etcétera. Así que el to-be es más que nada ver cómo va a crecer tu proyecto, y el ASIS es ver cómo está el proyecto. Mi conclusión sobre lo aprendido en la materia es que yo aprendí realmente muchas cosas. Aprendí cómo a darle importancia al software, principalmente porque yo siempre he querido ser ingeniero computacional más orientado al hardware, y sigo teniendo la idea, pero realmente es indispensable trabajar de la mano con el software, porque pues es lo que es lo nuevo, es lo que está siendo más importante hoy en día, es lo que realmente le da peso a los proyectos, es lo que hace que los proyectos sean llamativos. Sí, puede que el hardware te venda más un proyecto si lo ves en la tienda, pero a la hora de generar amor y utilidad para una marca, pues el software es lo principal, y es la manera que el ser humano está creciendo hoy en día, inclusive en cuestiones de salud, como puede ser maquinaria para hospitales, etcétera. Así que lo principal que aprendí es darle la importancia que tiene, que yo no lo sabía. No sabía que creo que 70-30 hoy en día es más buscado el software, así que pues realmente es algo que aprendí en este curso, y es lo que ha cambiado mi imagen
del software que yo no le daba tanta importancia, no sabía que era un sistema tan complejo, pero pues obviamente tienes que tener planteamientos, tienes que saber qué casos van a aplicar, qué casos no van a aplicar, qué funcionamientos tienes que tener moderados para saber tu información, para organizarte, etcétera. Pues son cosas que realmente no son sabidas para el público general y que yo aprendí en esta clase. Así que las ventajas y desventajas de esto es que pues, realmente tienes muchas formas de manejar tu información. Sin embargo, una desventaja puede ser que muchas veces es muy complicado, o puede ser más costoso, o puede que plantear tanto te cueste más dinero y tiempo, pero pues realmente tienes que saber mantener un balance dentro de lo que es eficiencia, tiempo y dinero. Así que pues no importa si no inviertes tanto tiempo y dinero, pero si tu programa no es eficaz, entonces no vas a hacer un proyecto exitoso. Así que por ejemplo, para nuestro proyecto, las ventajas de esto es que nos ha hecho saber, por ejemplo, la entrevista nos hizo saber en qué aspectos nos tenemos que concentrar, en qué aspectos tenemos que enfocarnos para cambiar, para mantener, etcétera. Pero las desventajas pues es que también nos da una idea de cuánto trabajo tenemos que hacer para que el proyecto sea exitoso. Así que pues esto lo vamos a aplicar ahora fue para un caso muy simple como el de la aplicación que supuestamente íbamos a generar, pero pues realmente lo vamos a tener que hacer el día de mañana, así que es algo por lo que estoy muy agradecido con esta clase. Muchas gracias.